Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Vamos a continuar con el diccionario de streamer en Twitch y hoy os voy a enseñar qué es una suscripción, qué es un follow, cómo suscribiros en Amazon Prime y cómo se lo tenéis que explicar a vuestros seguidores / amigos para que lo puedan hacer de forma fácil y sencilla, tanto desde PC como desde el móvil. Está viendo solo. Os voy a contar un poquito la diferencia entre follower y suscriptor, ya que a veces lleva un poquito a error con el tema de YouTube. En YouTube nuestros seguidores se llaman suscriptores, pero en cambio en Twitch nuestros seguidores se llaman followers. Por lo tanto, no es lo mismo estar suscrito en Twitch que ser follower de Twitch. Para ser suscriptor de Twitch hay que pagar dinerito. Si tienes Amazon Prime sale gratis, pero si no, tienes que gastarte los dineros con tu tarjeta de crédito, PayPal o cuenta de lo que sea. Lo primero, los precios de las suscripciones no son universales. Según el país donde vivas, cuestan un dinero u otro. Por ejemplo, en España, el precio de la suscripción está a 3,99 euros. Pero en países de LATAM sale mucho más barato. Entre 2-3 dólares estaría más o menos dependiendo de cada país de Latinoamérica. La diferencia está clara. Twitch se va a llevar una parte y tú otra. Es decir, los streamers ahora se llevan menos parte de las suscripciones ya que los precios han bajado. Twitch lo que pretendía con este cambio pues es darle como más globalidad, ¿no? Para que la gente pudiera apoyar a los canales. Lo único que, claro, a los streamers les ha perjudicado este tipo de cambio. Por un lado hemos hablado de lo que sería un suscriptor en Twitch y de lo que conlleva monetariamente hablando. Ahora bien, os voy a explicar cómo suscribiros a vuestro streamer favorito si tenéis Amazon Prime tanto desde PC como desde mobile. Ya cuidado y presta atención, ya que no es tan sencillo a veces como parece. Empezaremos con la parte de PC, así que atentos ahí. Vale, iniciamos sesión con nuestro usuario y buscaríamos el canal al que nos queremos suscribir. Para ello pondríamos Perno Games. Aquí estaría mi canal, por cierto. Aquí abajo tenéis mi canal. Lunes, miércoles, viernes y domingo hago streaming, así que nada, pásate a saludar o a preguntarme lo que necesites y a pasar un buen rato, ¿por qué no? Daríamos sobre el nombre del canal y aquí aparecería el botón de suscribirse. Pulsaríamos sobre el botón y abajo del todo, donde veis que pone consigue una suscripción gratuita con Prime Gaming y un registrarse que sale cortado, misteriosamente para que mucha gente caiga y pague sin querer, le damos a registrarse. Aquí lo que haríamos sería darle al botón de Try Prime. Le damos a continuar, haríamos sesión en nuestra cuenta de Amazon y ahora nos dirá que va a relacionar nuestra cuenta de Twitch, esta cuenta de Twitch, con esta de Amazon. Le damos a confirmar. Y vale, si tenemos Prime activado y todo ha ido bien, aquí podremos darle a Claim y aparecerá que podamos reclamar la recompensa. Eso quiere decir que hemos linkado nuestra cuenta de Twitch con la de Amazon Prime correctamente. Ahora bien, cerramos esta ventana y volvemos al canal de Twitch. Lo que hacemos es recargar la página y volvemos a pulsar sobre el botón de suscribirse. Aquí abajo aparecerá este checkbox donde diga usar suscripción de Prime. De esta forma nos estaremos suscribiendo gratuitamente al canal de vuestro streamer favorito o el mío, por ejemplo, si no tenéis alguno. Le pulsaríamos y daríamos al botón de suscribirse con Prime y ya quedaríamos suscritos al canal de vuestro streamer favorito. Espero que os esté gustando. Ahora vamos a ir con la parte mobile, así que oye, dadme un me gusta, suscribiros, un poquito de apoyo que siempre viene bien. Vale, ahora os voy a enseñar cómo suscribiros con Amazon Prime desde el móvil. Para ello nos dirigimos a la URL twitch.tv/subs/ el nombre del canal. Os lo pondré en la descripción para que no falléis. Lo primero que tendremos que hacer es iniciar sesión. Si no estamos registrados, nos registramos, rellenamos todos los datos. Vale, una vez creada la cuenta e iniciada la sesión, nos dirigimos al final de la página. Y veremos que hay un enlace que está medio oculto donde pone regístrate con Prime. Nos lleva a la página de Prime Gaming y le damos a prueba Prime. Seguido le damos a continuar y iniciamos sesión en nuestra cuenta de Amazon. Metemos los datos, iniciamos sesión y ahora nos dirá que si queremos vincular la cuenta de Twitch que hemos creado con la cuenta de Amazon. Le decimos que confirmar. Esperamos unos segundos y nos dice que tenemos que añadir el número de teléfono. Lo añadimos en Amazon, el número de teléfono. Volveríamos otra vez a la página de Twitch. Y actualizamos la página. Ok, ya vemos que podemos solicitar las recompensas y volvemos otra vez a la página de nuestro canal de las subs. Bajamos abajo, marcamos usar suscripción de Prime y le damos a suscribirse. Y en unos segundos ya lo tenemos hecho.
Habéis visto, es muy fácil y muy sencillo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda sobre todo, y si queréis saber más sobre Twitch y todo el mundo del streaming, tenéis una lista de reproducción aquí arriba donde os explico más cositas relacionadas sobre Twitch. No perdáis detalle y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!